Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 7 de junio de 2025. Son las 8:24, 7:24 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿a qué crees que se dedica Leire Díez? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales, donde dejamos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hay momentos clave en una legislatura que luego, con el paso de los años, al repasar la historia, se suelen recordar. Uno de esos momentos que se va a recordar en este tercer gobierno del presidente Pedro Sánchez fue el que sucedió el pasado miércoles, y no se recordará como un hito, sino como un histórico bochorno y un circo mediático con el Partido Socialista de por medio. La imagen que nuestro país está dando de cara al exterior está siendo de las peores en mucho tiempo. Solamente hace falta ver lo que dicen incluso otros medios europeos de España. Precisamente este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se lo quiso recordar a la bancada socialista. Son ustedes los que son una vergüenza para el mundo. La prensa extranjera estos días nos abochorna a todos contando el escándalo que supone desde arriba hasta abajo toda la cúpula del gobierno maniobrando y todas las cloacas del Estado, representado por una fontanera que acabó pegándose con comisionistas que solo faltaba coldo y ábalos fumándose un puro detrás. Este último histórico escándalo, como decimos, al que se refería en este audio que acabamos de escuchar la presidenta de la Comunidad de Madrid, surgió a raíz de unas informaciones que publicó El Confidencial, donde una mujer, periodista y militante del Partido Socialista, llamada Leire Díez, ofrecía a empresarios pactos con la Fiscalía a cambio de información comprometida de la Guardia Civil. No necesito a todo el mundo, necesito a balas. Es importante que esté documentado. Yo, con que haya 4 cosas documentadas me vale, no hace falta que sean 250 de presunciones. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está, mejor todavía me lo pones. Y lo que quiero es cortarlo cuanto antes. Acaba doliendo esto que llaman democracia. Vale, yo puedo sacar mucha información, pero necesito saber qué pasa con mi tema. Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de balas, todo lo demás viene dado. Todos estos audios se publicaron la semana pasada y tras la publicación de estos sonidos se justificó Leire Díez diciendo que al ser periodista estaba realizando un trabajo de investigación sobre malas prácticas de la Guardia Civil. Es curioso que una periodista ofrezca a empresarios imputados pactos con la Fiscalía a cambio de información. Este martes, después de que Ferraz le abriera ya un expediente informativo, acudió a la sede socialista y pidió la baja voluntaria en el Partido Socialista. Eso sí, dijo que intentaría que fuese temporal, es decir, que cuando acabe todo esto, Leire Díez intentaría volver de nuevo a ser militante del Partido Socialista. Pero esta baja voluntaria, de momento, lo que implica es que ese expediente queda en absolutamente nada. Tras su reunión en Ferraz con la cúpula socialista, convocó a los medios de comunicación. La convocatoria fue para el miércoles, en teoría para dar explicaciones en una rueda de prensa que no tuvo ningún desperdicio. Llegó media hora antes del inicio de la misma y mostró que no tenía ningún inconveniente por esperar delante de las cámaras, como si ese protagonismo, esa espera de media hora sentada donde iba a dar la rueda de prensa, no le importara en absoluto. No esperó en otro lugar del hotel donde convocó a los periodistas. Estuvo los 30 minutos, como decimos, sentada frente a las cámaras, esperando que dieran las 10 de la mañana, la hora que ella misma había fijado. Falta media hora, Vale. Va a adelantarla. No, llegaba pronto simplemente. Falta media hora, de verdad, que yo os atiendo a todos, estaros tranquilos. Es que no sé si estáis todos, no estáis todos. Sí, vamos a mantener. Si es que yo no quería que empezara todo esto tan pronto. Mira que siempre llego justo a los sitios, pero hoy que he llegado un poco antes. Que yo soy portugalete. Prometo que mi idea no era adelantar nada, era llegar a tiempo. ¿Estás ya? Señora Díez,
Porque este Tetris... Parece que lo disfrutó. Incluso los periodistas le pedían posar de diferentes formas, como si de una estrella del cine se tratara, y ella accedió. Y todo ello cuando, hasta hace 15 días, cabe recordar, era una persona, Leire Díez, completamente desconocida, que ahora se ha vuelto completamente famosa. Media hora después, cuando llegó el momento, turno para que Leire Díez diese esa rueda de prensa, habló durante 7 minutos. Ni cobarde. Seguiré con mi trabajo para culminar el libro, defendiendo mis ideas como ciudadana libre que ejerce sus derechos. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. En todo momento, Leire Díez trató de desligar su actuación de cualquier orden o servicio al Partido Socialista y aseguró que lleva años, dice, desarrollando un trabajo de investigación para publicar un libro que va a versar, según ella, sobre los estragos del falso patriotismo que, según explicó, tiene que ver con la trama de los hidrocarburos. Dejar claro que mi trabajo es mi trabajo y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Y lo voy a repetir las veces que haga falta. De nadie ni de representación de nadie. Como saben, además, ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE. Voy a volverlo a repetir. No tengo ningún cargo en el PSOE. Se ha dado de baja para aislar al Partido Socialista y ahorrar a su partido el mal trago. Pero, ya lo hemos explicado, ha dicho que espera que esa baja sea temporal. Ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero, del Partido Socialista. Y voy a repetir una cosa para que quede clara. Solicité yo mi baja para poder atender a todo el mundo y hablar de lo que ha pasado durante la semana pasada. Todo esto fue la rueda de prensa de esos 7 minutos del pasado miércoles, pero ni mucho menos fue lo más importante y lo más relevante que va a pasar a la historia. Al terminar, Leire Díez se hizo presente en la sala el comisionista Víctor de Aldama, como le denomina la Guardia Civil, el nexo corruptor de la trama Koldo, de la trama Partido Socialista. Como se pueden imaginar, hubo gritos, empujones y acusaciones. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Muchas gracias. Ya está. Aldama. ¿Me lo explica? Estábamos escuchando cómo buenamente se podía en ese sonido ambiente que recogían las cámaras a Víctor de Aldama acercándose donde estaba sentada Leire Díez, justamente después de terminar esa rueda de prensa. Le preguntó que qué tiene ella en contra de él para amenazarlo y la llamó fontanera. Leire Díez abandonó la sala escoltada por Javier Pérez Dolcet. Javier Pérez Dolcet, otro de los fontaneros del Partido Socialista y amigo de Leire Díez. Aldama iba a la carrera tras ellos. Pero bueno, por seguridad, por favor. A la derecha. Este es el sonido ambiente de ese momento. Una vez la fontanera del Partido Socialista salió de la vista de la prensa, Aldama se quedó y pudo dar explicaciones. Todos los medios de comunicación intentaron acercarse a él, todos querían preguntar, todos querían saber por qué Aldama apareció allí en ese momento. ¿No os dais cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno? Que es una pantomima. Se está riendo de todos los españoles. Se está riendo de todo el mundo. Esta señora ha venido aquí, es una sinvergüenza. Al señor Ábalos lo expulsaron directamente del partido. A esta señora le abren un expediente y ayer dice ella que se da de baja. Es una sinvergüenza. Una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí. Ya lo verá también el presidente del gobierno. ¿Cree que esto sería el final del gobierno de Sánchez? Pues esperemos por el bien de España y por el bien de todos los españoles que así sea. Así ya de una vez la oposición y el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer. Mi Españita. Esto es España, amigos. La España sanchista. Con este tipo de episodios de la política nacional, no hace falta Netflix, no hace falta Amazon. Yo me voy a dar de baja mis suscripciones. Basta conseguir la actualidad política de la España socialista. No hay mayor divertimento, no hay mayor película de tramas chuscas, de crimen, películas
de mafia. Lo tenemos todo. Y luego tenemos esto, el esperpento, el sainete, más que sainete, esperpento. Esperpento, hay muchos sinónimos de esperpento. Esperpento significa, entre otras cosas, adefesio, espantajo, mamarracho, birria, grotesco, extravagante, disparate, desatino, ridiculez. Ha sido espectacular lo de esta semana. Todo, desde el principio hasta el fin. Desde el PSOE negando que conocieran a Leire Díez, diciendo que era una militante de base, valiente pantomima, una señora que ha sido colocada a dedo en 2 empresas públicas en cargos de alta dirección, cobrando 250.000 pavos desde el año 2018. Leire Díez, que tiene fotos con toda la cúpula socialista. Se conoce a todo el mundo. Entraba en Ferraz como el que entra en su casa. Íntima de Santos Cerdán, según todas las informaciones publicadas. Al servicio del secretario de organización del partido. Tiene fotos con Pedro Sánchez. Tiene fotos yéndose de cena con Begoña Gómez. Leire Díez, militante de base, dicen. Y luego el cuento del periodismo de investigación, que es lo más gracioso de todo. Resulta que Leire sí trabajaba en empresas públicas, en el PSOE, pero en realidad su trabajo de verdad era el de periodista. Periodista de investigación, ¿para qué? Para publicar un libro. ¡Un libro! Y resulta que toda la documentación que había acumulado durante estos años de ardua investigación va y se lo entrega en un pendrive a Ferraz, a Santos Cerdán, al PSOE. ¿Qué ha hecho el PSOE? Raudo y veloz, ir a entregárselo a su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la Fiscalía General. ¿De quién depende la Fiscalía? A partir de ahora vamos a ver publicadas en medios de izquierda próximas al PSOE, pues seguramente algunos casos, escándalos relacionados con la policía patriótica, que es lo que venía investigando Leire Díez. Pero Leire Díez, ¿para quién investigaba? ¿Para hacer un libro y forrarse con ese libro, o más bien investigaba para el Partido Socialista? ¿Qué tipo de investigación es esa en la que el presunto periodista ofrece pactos a empresarios implicados en temas de corrupción y en temas de fraude con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía? ¿Qué hacía buscando trapos sucios de fiscales, jueces e investigadores de la UCO que están investigando casos de corrupción del PSOE? Estos son las cloacas del Estado, las cloacas del PSOE, las cloacas de Ferraz, las cloacas de Pedro Sánchez y sus fontaneros. Por lo tanto, me quedo con la conclusión del alcalde de Madrid, el señor Almeida. Nos toman por imbéciles. Y las reacciones, como no puede ser de otra manera, pues fueron en cascada, día sí, día también, incluso hasta el día de hoy. Pero bueno, la estrategia del Partido Socialista ha sido intentar marcar distancias completamente con su ya ex militante, y la estrategia del partido ha sido la de culpar al Partido Popular. Esther Peña es portavoz de los socialistas. Esta mañana hemos visto cómo las cloacas dirigidas por el Partido Popular la pasada legislatura están muy nerviosas. De hecho, han enviado a un imputado por delitos gravísimos a reventar una rueda de prensa. A este partido y al gobierno progresista no lo van a quebrar ni matones ni delincuentes. Y el Partido Socialista, además, como acabas de comentar, Manuel, ha puesto en manos de Anticorrupción ese pendrive con la información recopilada por Leire Díez. Por su parte, el Partido Popular también se pronunció en el momento, ese mismo miércoles, después de la aparición de Víctor de Aldama y después de esta rueda de prensa. Se refirió el PP a la situación que atraviesa el Partido Socialista. Lo hizo Alberto Núñez Feijóo desde Melilla, donde estuvo el miércoles en su campaña para ser reelegido en el Congreso, que el Partido Popular, celebrará el mes de julio, y esto es lo que dijo. Lo que ha pasado esta mañana en Madrid no es ni siquiera un circo, por más que lo parezca. No hay que tomárselo a broma. Lo de hoy es una señal más de que el Partido Socialista está en caída libre. Un PSOE atrapado en sus propias mentiras, en sus propias trampas y en su sistema absolutamente corrompido.
Posteriormente se calmaron un poco las aguas y Leire Díez hizo una ronda por distintos medios de comunicación. Como comentábamos, parece que las cámaras le gustan a la fontanera del Partido Socialista. Entre otras, concedió una entrevista, por ejemplo, a Cuatro, a Risto Mejide. ¿Por qué Aldama dice que le has amenazado? Es una pregunta excelente para que la hagáis. Estoy deseando saberlo, de verdad. ¿Tú jamás has amenazado a Aldama? Yo a Aldama no le conozco, es la primera vez que le he visto en mi vida. Pero hablabas de él. Vamos a ver, habla de él como habla todo el mundo. Yo a Aldama no le he visto en mi vida, no he hablado de Aldama más allá de lo que tenía que investigar. Yo no he amenazado a Aldama en mi vida. Y te voy a decir una cosa. Sí. Con el sainete que llevamos en esta semana, si yo hubiese dicho cualquier otra cosa, yo hubiera salido. Ha servido todo, para todo y con todo. Yo a Aldama no le he amenazado, pero él sí me ha amenazado ahí. También se pronunció Aldama en esta ocasión, lo hizo en varios medios de comunicación, uno de ellos en Antena 3. Desmontar el paripé de esta gente, que ya está bien que mientan a todo el mundo. ¿Qué hizo ayer 2 horas en Ferraz entregando, dice, 7.000 folios de qué? 7.000 folios de nada. Esta señora fue ayer a Ferraz a pactar su silencio, a pactar de decir que la coloquen en cualquier otro sitio, de que la den cualquier otra cosa dentro de unos meses, o que si no va a hablar, porque es lo que se dedica a hacer este tipo de gente y estas cloacas que tiene el Partido Socialista. Usted su jefe es el señor Santos Cerdán y el señor presidente del gobierno, que es muy grave, Al señor Ábalos lo expulsan inmediatamente del partido sin dar explicaciones, y a esta señora le abren un expediente. De verdad, es de risa. Pues así está la situación en España, que no solamente se queda en España, sino que también llega a Europa. La eurodiputada portuguesa del Partido Popular, Ana Miguel de Pedro, ha denunciado en la Comisión Europea de Derechos y Libertades la corrupción socialista, que está ya traspasando fronteras. Ante el comisario de Justicia ha defendido que los hechos ocurridos aquí en nuestro país son más propios, dice, de redes mafiosas que de un gobierno europeo democrático. Buenas tardes, señor comisario. En los últimos días hemos conocido hechos de enorme gravedad que afectan directamente al respeto del Estado de Derecho en España. En concreto me refiero a una campaña orquestada desde el entorno del Partido Socialista contra la unidad de la Guardia Civil, encargada de investigar posibles casos de corrupción relacionados con la familia del presidente Sánchez. Una ex alto cargo de una empresa pública militante socialista fue señalada por conspirar con empresarios para obtener información comprometedora con la que desacreditar a los investigadores de la Guardia Civil, ofrecer a medios de comunicación vídeos sexuales con el fin de extorsionar a fiscales. Todo esto, sin embargo, parece estar al margen del presidente del gobierno porque no ha dado ni una sola explicación de los últimos escándalos. Pedro Sánchez lleva hoy, sábado 7 de junio del año 2025, ya 39 días sin comparecer ante la prensa para dar una sola explicación de todo lo que está ocurriendo en su entorno. La última vez que le vimos contestando preguntas de los periodistas fue el 28 de abril, después del apagón que sufrió nuestro país y otros puntos como, por ejemplo, también otro país como Portugal. De hecho, Sánchez está tratando de desviar a toda costa la atención de estos temas de actualidad en pleno escándalo de Leire Díez y Víctor de Aldama y, por ejemplo, esta semana se limitó a enviar una carta a los presidentes autonómicos para pedirles un acuerdo estatal de vivienda para luego llevarlo a cabo ayer en Barcelona a la conferencia de presidentes, o incluso se desplazó hasta Melilla para inaugurar un hospital que ni siquiera está terminado. Como decimos, Pedro Sánchez lleva 39 días sin dar ningún tipo de explicación, pero aún así sigue gobernando pese a los numerosos escándalos que le acorralan. Y sigue gobernando en gran medida por los 7 votos del partido del prófugo Carles Puigdemont, los 7 votos de Junts necesarios para la gobernabilidad de Pedro Sánchez. La medida estrella que Puigdemont impuso a Sánchez a cambio de sus votos es la ley de amnistía para todos los implicados en el golpe de Estado del 1 de octubre del año 2017. Bien, pues esta semana esa norma ha iniciado ya el camino para consolidarse en la legislación nacional gracias al Tribunal Constitucional. Ya se conoce el borrador de sentencia que a lo largo de este mes van a debatir los magistrados del tribunal. La encargada de redactar esta ponencia es la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, que pertenece al grupo mayoritario elegido en su día por el Ejecutivo de Sánchez. Montalbán dice que tiene cabida en la Constitución todo lo que quiera hacer el legislador
si no lo prohíbe de forma expresa la Constitución. Jefe de Tribunales de Libertad Digital, ¿qué tal? Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El borrador de sentencia de la ley de amnistía del 1O de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional y magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán afirma que la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales. La ponencia de 191 páginas del TC que preside Cándido Conde Pumpido, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, analiza el principal motivo de impugnación de los populares, para los cuales la ley es inconstitucional porque la amnistía requeriría una habilitación expresa de la Carta Magna y no la hay, a lo que añadían que sí prohíbe expresamente los indultos generales. Por ello entendían que por analogía debía concluirse que la amnistía no era posible. Sin embargo, Inmaculada Montalbán sostiene que el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente, y sobre esto último aclara que la amnistía y el indulto son instituciones diferentes, por lo que la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales. Asimismo, la vicepresidenta del TC responde al PP respecto a la verdadera motivación de la ley de amnistía, que la ley como acto jurídico y siempre que respete lo establecido en la Constitución es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política. La ponencia da la razón al PP de forma parcial, pero solo en 3 puntos concretos, declarando la constitucionalidad del resto de la ley de amnistía, es decir, lo esencial. Por tanto, la ley de la amnistía podría ser avalada este mismo mes en un pleno del Tribunal Constitucional, ya que la mayoría de sus miembros son izquierdistas. Gracias, Miguel Ángel. Hemos visto en los últimos meses discrepancias entre los dos socios de gobierno, entre el Partido Socialista y Sumar, por diferentes asuntos, pero concretamente en este de la ley de amnistía hay un buen acuerdo entre ellos y no existe ningún tipo de fisura entre el Partido Socialista y los de Yolanda Díaz. Sin embargo, en el Partido Popular consideran que la ley solo sirve para beneficiar al prófugo Carles Puigdemont. Alberto Núñez Feijóo, esto es lo que dijo esta semana. Comprar un gobierno con un privilegio ni es ético, ni es moral, ni es legal. Regalar impunidad a cambio de poder es corrupción. Cargarse la igualdad de los ciudadanos ante la ley también lo es, y es inconstitucional, porque así lo han dicho todos los expertos en este país. Y es que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, los letrados del Senado, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces y fiscales, los constitucionalistas más prestigiosos han dicho que la ley de amnistía es inmoral. Es inmoral y es inconstitucional, es ilegal. La decisión del Tribunal Constitucional avalando la ley de amnistía era, por desgracia, previsible. Se esperaba del Tribunal de Cándido Conde Pumpido. Evidentemente, cómplice del autogolpe de Estado que está protagonizando Pedro Sánchez desde hace años. Un golpe a la democracia española, al Estado de Derecho, a la igualdad ante la ley, a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial, a la prensa libre, a los pilares de cualquier democracia liberal, representativa, a cualquier democracia digna de tal nombre. A eso estamos asistiendo, nada nuevo bajo el sol, se esperaba. Lo increíble es el argumento que ha utilizado el Constitucional para avalar la ley de amnistía. Dice esa ponencia que, bueno, como no está prohibido de forma explícita ni implícita, el Estado puede hacer todo lo que no prohíba expresamente la Constitución. Vale. Bueno, pues entonces es legal la pederastia. Claro, no está prohibido abiertamente. Es legal el canibalismo. No está prohibido expresamente en la Constitución. ¡Qué aberración jurídica! La Constitución prohíbe expresamente la aprobación de perdones generales, de indultos generales. Si prohíbe precisamente la concesión de indultos generales, de forma implícita, clara, prohíbe la amnistía, que es mucho más que un indulto general, porque la amnistía borra el delito. Dice que el delito no existe. Por lo tanto, evidentemente que es ilegal, evidentemente que la amnistía es inconstitucional. No se puede recoger en la Constitución. Es una aberración jurídica, pero con esto se completa el acuerdo de gobierno
que alcanzó Sánchez con Puigdemont. A cambio de 7 votos te concedo la amnistía. Me salto a la torera el Estado de Derecho, me salto a la torera la ley, me salto a la torera la Constitución a cambio de 7 votos. 7 míseros votos para seguir en el gobierno. Y dirán algunos de ustedes, bueno, ¿se acaba aquí? Pues no, esto es tan solo el comienzo. Hemos cruzado el Rubicón, ya no hay marcha atrás, ya no hay límites, se han cruzado todas las líneas rojas y a partir de aquí, el caos. Porque todo es posible. ¿Y qué es lo siguiente? Pues el avanzo, el referéndum. Seguimos en Crónica de Tribunales porque más de 1 millar de jueces y fiscales han suscrito un manifiesto para la huelga elaborado por el comité que impulsa un movimiento en las carreras judicial y fiscal contra las reformas que promueve el Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Félix Bolaños. El objetivo que se marcan es la retirada tanto del proyecto de ley orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal como el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El primero se encuentra ya además en tramitación parlamentaria y además con carácter de urgencia. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Los jueces y fiscales españoles han manifestado un rechazo contundente al proyecto de ley orgánico para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, así como al anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Las críticas se centran en 3 aspectos clave: la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, que abriría la puerta a la politización, la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, que podría vulnerar los criterios meritocráticos, y el aumento del control político sobre las carreras judicial y fiscal, debilitando órganos como el Consejo Fiscal en favor del fiscal general del Estado. Desde la trinchera, desde este programa, hemos hablado con Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente, que nos ha dejado su opinión. Sin duda alguna, este conjunto de medidas, junto con otras que efectivamente se están pretendiendo, lo que están de alguna forma es diluyendo la intensidad y la importancia del Poder Judicial. Están descafeinándolo y convirtiendo en un Poder Judicial más mediocre, lo cual significa que a medio y largo plazo ese Poder Judicial resultante de esta y otras reformas no va a servir de contrapeso como lo está sirviendo ahora frente a los abusos del control del poder político, derivando, como parece que estamos derivando, a una democracia de tipo iliberal. En este conjunto de medidas se inserta también ese proyecto, como decíamos, de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que lo que hace es aumentar las competencias del fiscal general del Estado, que es el jefe de todos los fiscales, también el de los futuros fiscales e instructores, que a su vez también se están pretendiendo crear, apartando al incómodo e independiente juez instructor de esta fase del proceso penal. Ese fiscal general del Estado, que como digo aumentará las competencias también sobre esos fiscales e instructores que se quieren crear, seguirá nombrándose por el gobierno sin ningún tipo de filtro previo, aumentando más si cabe, en contra de las exigencias europeas, esta vez sí, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción. La Unión de Jueces y Fiscales ha trazado una hoja de ruta común contra estas reformas. Acusan al Ejecutivo de promover unas normativas que no han contado con el consenso del sector judicial y que podrían desestabilizar el actual sistema de acceso, promoción y funcionamiento de jueces y fiscales. Ante este panorama, las asociaciones no descartan convocar una huelga como medida de presión para defender la independencia judicial. De momento, el próximo martes 11 de junio habrá el primer parón como protesta. Escuchamos a Fernando Portillo. Creemos que es muy importante, en una democracia que se considera a sí misma consolidada, que no haya sospechas o dudas de cómo se hacen sus jueces y fiscales, sobre todo que no haya sospechas o dudas sobre la posible injerencia política en este ámbito tan sensible como es, como digo, la decisión de quiénes van a ser jueces y fiscales. El riesgo está en que con estas reformas se debilita el Poder Judicial en su función de contrapeso a los abusos del poder político. Y eso es contra lo que queremos reaccionar el 11 de junio, con un paro programado a las 12 del mediodía. Si el 11 de junio, que vamos a parar, vemos que aún así el Ministerio insiste, el Gobierno insiste en tramitar adelante este proyecto de ley cuya retirada estamos pidiendo, bueno, pues nos veremos obligados a escalar el conflicto y llegar a medidas mucho más contundentes, como pues sin duda alguna pudiera ser la huelga. La mayoría de asociaciones consideran que estas reformas impulsadas por Félix Bolaños suponen una amenaza grave para la independencia judicial y la separación de poderes en España.
Ya se lo contábamos antes, que ayer fue también un día importante, o por lo menos se esperaba una cita importante en Barcelona. Después del panorama político español en todos sus aspectos, eso sí, poco o nada se esperaba de la conferencia de presidentes, pese a ser un día marcado en el calendario. Y en efecto, fue un fracaso absoluto la conferencia de presidentes. Con esta cita se cierra una semana muy intensa. Esa intensidad se visualizó en algunos aspectos que ahora vamos a detallar. En lo político también hubo bastante poco. Pedro Sánchez anunció durante su intervención la puesta en marcha de un programa que contará con 175 millones de euros para el acceso gratuito a la educación infantil a familias con rentas bajas. El presidente pidió a todos voluntad para celebrar acuerdos. Nos vamos hasta Barcelona. Allí ha estado nuestro compañero y está nuestro compañero Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La conferencia de presidentes ha naufragado al no lograr ningún tipo de acuerdo en un clima de gran crispación. Solo 5 comunidades se han acogido al plan de Pedro Sánchez para triplicar la inversión en vivienda. Son Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias y Asturias. Hasta el socialista Emiliano García Paje ha rechazado que Castilla-La Mancha se acoja al plan porque le exigen pagar el 40%. Además, el Barón ha criticado con dureza la división que existe. Que el país es un puzzle roto. Un puzzle roto. Que a este país lo que le conviene de una u otra vez, lo diré, lo que le conviene es que se pueda recomponer el puzzle. Es un puzzle roto con muchas piezas averiadas y además está ahora mismo prisionero de un ambiente de frentismo verdaderamente asfixiante. Y parte de esta crispación la produjo el gobierno al aceptar pinganillos para que los presidentes vasco y catalán hiciesen su intervención en su lengua cooficial. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se salió de la reunión y no volvió hasta que retomó la palabra el presidente gallego, Alfonso Rueda. No tiene sentido que en los pasillos estemos hablando en perfecto español entre todos y que luego me tenga que poner un pinganillo para entenderme en mi casa, en España, en Cataluña, con presidentes autonómicos. No tiene sentido que 10 metros antes hablemos en español y luego tengamos que poner traducciones. Vamos a llegar entonces al traductor entre el valenciano y el gallego. ¿Solamente se quiere visibilizar cada vez más un Estado plurinacional que no somos? Algo que ha criticado el gobierno, Ángel Víctor Torres. Además, lo ha hecho ella sola. En este caso ha sido la presidenta, el castellano, el español. Y por tanto no lo entendemos desde el gobierno de España. Además, lo ha hecho ella sola. En este caso ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. No la ha secundado abandonando la sala ningún otro presidente del Partido Popular. Pero lo cierto es que el gobierno también ha tenido que escuchar a los 13 presidentes autonómicos del PP pidiéndole que adelante las elecciones. Sánchez aprovechó el anuncio asegurando que la próxima conferencia de presidentes será en Asturias para replicarles. Habrá ocasión para todos porque la intención del gobierno es respetar los tiempos de la democracia y celebrar las próximas elecciones en el año 2027, cuando tocan, apostilló de manera sibilina Pedro Sánchez. Gracias, Rubén. Ese fue uno de los momentos más destacados, el de Isabel Díaz Ayuso saliendo de la sala por el tema de los pinganillos, pero no el único. Hubo poco contenido en esta conferencia de presidentes y mucha paja. Sánchez y Ayuso se dieron la mano con frialdad, sin apenas contacto visual, pero distinto fue el saludo, o si se le puede llamar saludo, con la ministra de Sanidad, Mónica García, entre la ministra de Sanidad e Isabel Díaz Ayuso. Mónica García se acercó a Ayuso en los saludos para darle 2 besos, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid le retiró ese saludo y le preguntó si quiere darle 2 besos a una asesina, en referencia a determinadas acusaciones que vertió Más Madrid, el partido de Mónica García, por las muertes en las residencias. No quiero que me dé 2 besos una persona que constantemente nos llama asesinos. Eso no es respeto institucional, eso es hipocresía institucional. Y el hartazgo por parte de la ciudadanía y también del Partido Popular, de muchos ciudadanos españoles, mañana se va a traducir en una nueva manifestación. Va a ser en la capital de España, en Madrid, con el lema Mafia o Democracia. La oposición pretende retratar la degradación institucional del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Para el presidente del PP hay razones de sobra para que los ciudadanos salgan mañana en Madrid a protestar a las calles, hasta que Sánchez convoque a los ciudadanos a unas elecciones, a las urnas, lo antes posible, y que finalice, dice Feijóo, la decadencia que, según asegura, caracteriza el mandato de Pedro Sánchez. La cita de mañana está prevista para las 11 en punto
en la Plaza de España. Victoria Pérez, buenos días. Buenos días. El líder del Partido Popular ha aprovechado su campaña nacional de cara al Congreso Extraordinario del partido, convocada para dentro de un mes, para hacer mención a la manifestación. Se suma a la petición del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, que ayer entró en directo en Es la Mañana de Federico para animar a la ciudadanía a salir a las calles para protestar en contra del Ejecutivo de Sánchez y los escándalos que rodean al Partido Socialista. Yo creo que va a ser un éxito. Por mucho que moleste a Pedro Sánchez, yo creo que va a haber un grito unánime desde la Plaza de España de Madrid, de una sociedad que está harta y cansada de la corrupción que envuelve a todo el gobierno y la corrupción moral, y por lo tanto creo que esta manifestación va a ser un éxito y la gente se va a echar a la calle desde todos los rincones de España. Se prevé una movilización considerable por parte del partido. Se espera que acudan Juanma Moreno, Mariano Rajoy, José María Aznar a la cita, entre otros. Incluso el Partido Popular de Granada ha anunciado que pondrá autobuses gratuitos a disposición de quienes deseen acudir a la manifestación. Mientras los escándalos que rodean al presidente del Gobierno no paran de saltar por los aires, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha respondido con dureza a la convocatoria de la manifestación. O que esta manifestación, el que se va de vacaciones con un narco, tiene narices, ¿eh? Y que la convoque el partido, el único partido condenado por corrupción en este país con sentencia firme, o que la convoque el partido que puso en marcha la policía patriótica para atacar al adversario político, o el partido de los sobres y de los sueldos, sobresueldos, pues no se equivocan. Cuando hay que elegir entre democracia o mafia, el PP siempre elige mafia. Vox, por otro lado, ha anunciado que no estará en la manifestación del PP por ser un acto de partido. La protesta servirá también para pedir que se adelanten las elecciones generales. Gracias, Victoria. Mañana en Libertad Digital sepan que vamos a hacer un seguimiento completo de esta manifestación, de estas protestas de los ciudadanos y del Partido Popular. La van a poder seguir a través de los canales habituales, oficiales de Radio Libertad Digital, en un espacio especial dirigido a partir de las 11 de la mañana por el director de los servicios informativos, por Juan Pablo Polvorinos. Pues mañana, Plaza de España, 11 de la mañana, mafia o democracia. Nos estamos jugando, pues, el Estado de Derecho, la democracia liberal representativa en este país. Vamos ahora al tiempo de tertulia, pero antes un recordatorio, porque Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos, una ocasión única para adquirir esta obra, creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de esta Santa Casa de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 22 42. La Trinchera de Llamas. Es Radio.